Muchos piensan que las personas no somos más que la suma de las experiencias que hemos vivido y las cosas que hemos atestiguado, y al parecer, lo mismo ocurre con las construcciones. Ya sean casas, castillos, puentes o cualquier tipo de edificación, el hecho es que todas ellas tienen una historia y un largo pasado, y algunas de estas historias son más oscuras y trágicas que las demás, pero con toda seguridad, ninguna de las que hemos conocido hasta ahora se asemeja siquiera a la terrorífica leyenda del Selenius Raitus. Esta histórica edificación, ubicada al oeste de Berlín en Alemania, tiene un pasado que se remonta desde hace más de 150 años. A lo largo de este tiempo, ha servido como cuartel general, como prisión, como zona de paso para los condenados durante el infame Holocausto y para muchos fines más. Pero sin duda alguna, su momento más tétrico se vivió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando las SS tomaron el lugar como una de sus sedes principales y aprovecharon sus enormes instalaciones para realizar allí los actos más infames que la humanidad pueda recordar. Unido a esto, este ayuntamiento fue también el lugar en donde las fuerzas hitlerianas dieron rienda suelta a lo más oscuro y misterioso de su accionar, llegando incluso a intentar invocar espíritus y demonios infernales que pretendían utilizar a su favor. Así que prepárate, porque en Viral Top haremos uno de los viajes más mórbidos que hemos realizado hasta ahora y te contaremos todos los oscuros misterios del Selenius Raitus, el ayuntamiento más macabro del mundo. En 1869, cuando el gobierno prusiano dominaba Alemania, se eligió la hermosa ciudad de Celle para construir un humilde cuartel militar. Así nació el Selenius Raitus, que en tan solo 3 años pasó a convertirse en un imponente ayuntamiento militar, con 300 habitaciones y una gigantesca extensión de terreno que podía albergar más de 1.500 soldados. Por más de 40 décadas, el lugar funcionó con normalidad, pero su historia comenzó a cambiar cuando las inexplicables circunstancias políticas de la Europa de aquellos años generaron el caldo ideal para que estallara la Gran Guerra. En cuestión de semanas, se vivió una impresionante militarización en la sociedad germana y poco a poco la guerra más cruenta se apoderó de toda la nación. Y aunque tras varios años de intensas batallas, la guerra finalmente terminó, las condiciones eran ahora mucho peores de lo que cualquiera podría haber previsto, y en lugar de encontrar la paz, las circunstancias se fueron dando para que un desconocido Adolf Hitler allanara el camino para que su partido nazi llegara al poder y generara otra guerra, una guerra que impensablemente llegó a ser muchísimo más destructiva, inhumana y sangrienta. Durante toda esta transición, el Selenius Raitus fue un testigo silencioso de lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero con la llegada del Tercer Reich, su participación se convirtió en protagonista luego de que las jerarquías militares lo eligieran como una de las sedes principales de las temidas SS, se tomaran completamente el lugar y causaran una impresionante devastación, cuyos vestigios energéticos maldijeron para siempre el aura del lugar. Los detalles específicos de lo que ocurría en el ayuntamiento durante el tiempo en que las SS lo dominaban no se conocen bien. Lo que se sabe es que el Selenius transformó totalmente su interior, se adecuó a una cantidad indeterminada de celdas para contener a los prisioneros que llegaban a la ciudad, para ser transportados luego al campo de concentración de Bergen-Belsen. Se construyeron también 5 niveles subterráneos en donde el acceso era completamente restringido y a donde eran llevados algunos prisioneros que nunca más volvían a salir de allí.
Los pocos prisioneros que lograron sobrevivir tras su paso por el News recordaban que de los subterráneos salían oscuros gritos de dolor, súplicas de piedad y un olor nauseabundo que jamás lograron describir. Otro de los hechos que más los marcaron fue la perversa masacre de Celle que ocurrió el 8 de abril de 1945, luego de que, a raíz de un feroz ataque de las fuerzas aliadas al ayuntamiento, 3.500 prisioneros lograron escapar y se dirigieron al bosque solo para horas después ser cazados como animales y asesinados de forma vil y sanguinaria por los agentes de la SS que custodiaban el lugar. Finalmente, cuando los aliados tomaron el control de Alemania y los nazis fueron exterminados, el poder sobre el News pasó a manos de los ejércitos de Estados Unidos y el Reino Unido, y solo hasta entonces logró descubrirse lo que ocurrió en el ayuntamiento durante los años de guerra. En 1945, cuando la guerra acababa de terminar, los ingleses y los estadounidenses comenzaron a reconstruir el ayuntamiento y a tomar posesión de él. Lo primero que los soldados recuerdan es el olor a putrefacción que invadía todo el lugar, al igual que los cuerpos sin vida que se encontraban esparcidos por doquier. Rápidamente la reparación del ayuntamiento comenzó y poco a poco se le fue dando un nuevo aspecto. No obstante, cuando llegó el momento de investigar los 5 pisos subterráneos, se encontraron con la sorpresa de que el acceso a estos había sido sellado con gruesas capas de hormigón. Aún así, Brian Horrocks, el general al mando del ayuntamiento, ordenó que aquellas capas fueran destruidas para lograr ingresar al lugar, pero al hacerlo, descubrieron que todos los pisos habían sido completamente inundados y drenar el agua sería una tarea difícil y bastante costosa. El general Horrocks sabía que la única razón para que los nazis se tomaran tantas molestias, asegurándose de que nadie pudiera acceder a aquellos subterráneos, era que allí se ocultaba algo de gran importancia. Así que, tras mucho deliberar, decidió que lo mejor era organizar una expedición de buceo para dar un primer vistazo a aquel misterioso lugar. Para esto, se llamó a Jay Dentman, uno de los buzos más experimentados de la Marina estadounidense y alguien a quien el general ya conocía con anterioridad, pues ya lo había ayudado en otras expediciones similares. Jay no dudó en aceptar la misión y pocos días después llegó al ayuntamiento acompañado por 2 de sus mejores ayudantes para iniciar la operación. El día llegó. Jay y sus compañeros organizaron su equipo de buceo, amarraron sus cables de seguridad para asegurarse de no perder el camino hacia la superficie y se sumergieron a los oscuros subterráneos inundados. Tan solo 30 minutos después, Jay Dentman regresó. El experimentado buzo, acostumbrado a verse cara a cara con lo más cruel de la humanidad durante las guerras, se encontraba estupefacto. El hombre no podía hablar, tenía una mirada de horror en su rostro, estaba completamente aturdido y parecía querer contar algo, pero simplemente no era capaz. Debieron pasar varios minutos antes de que Jay recuperara un poco la cordura, y cuando lo hizo, contó la aterradora experiencia que había acabado de vivir, haciendo que todos los presentes se estremecieran por completo. Jay contó que tan solo pocos metros después de haber ingresado al subterráneo, vio impactado que todas las paredes del lugar se encontraban adornadas por pentagramas, símbolos paganos y frases que aludían a la adoración a Satanás. Al llegar al segundo nivel del subterráneo, encontró aterrado los restos de decenas de personas que habían sido mutiladas y que se encontraban aún atadas a unas sillas. Al descender al tercer nivel, vio muchos más cadáveres, pero estos eran completamente diferentes a los que había visto anteriormente. Los cuerpos de aquel nivel
tenían claros signos de haber sido horriblemente torturados. Todas sus extremidades habían sido arrancadas y en sus torsos tenían enormes cortadas que daban a entender que aquellas personas habían sido diseccionadas. En aquel punto, Jay comenzó a sentirse aturdido por la hórrida escena que estaba viendo, pero decidió continuar con su descenso, pues nunca había dejado una misión sin completar. Jay entonces se dirigió al cuarto nivel del subterráneo, y para su horror, lo que vio allí fue mucho peor de lo que hubiera podido imaginar. Aquel nivel también se encontraba repleto de cuerpos sin vida, pero sus estados eran mucho peor. Muchos de ellos tenían sus intestinos saliendo desde una herida. Otros se encontraban cortados totalmente desde las piernas hasta los torsos, y lo que más lo aterró fueron las decenas de cuerpos que tenían cabezas de cabras injertadas sobre sus cuellos. En aquel punto, Jay se encontraba totalmente aturdido por lo que estaba viendo, pero entonces, inesperadamente, algo comenzó a alarlo de las piernas. Al mirar de quién se trataba, Jay notó que no era una persona, sino que era algo que solo pudo describir como una enorme sombra negra. Jay forcejeó enérgicamente para librarse de aquello, y cuando lo logró salió nadando de allí lo más rápido que pudo, teniendo en todo momento tras de sí a aquella sombra que solo lo dejó de perseguir cuando Jay por fin llegó al primer nivel del subterráneo. Tras oír las declaraciones del buzo, tanto el general Horrocks como los demás militares que se encontraban presentes pensaron que Jay estaba delirando, pero repentinamente el experimentado buzo entró en estado de shock, debió ser sedado para lograr tranquilizarlo y luego fue enviado a un centro psiquiátrico en donde terminó por quitarse la vida. De los dos compañeros que ingresaron con Jay nunca se supo nada. Sus cables de seguridad se encontraban perfectamente ligados, pero ellos simplemente habían desaparecido. Y más extrañamente, varios días después de esta inquietante inmersión a aquellos subterráneos, una nueva comisión de buzos ingresó a aquel lugar, pero también increíblemente desaparecieron, dejando solo sus cables de seguridad tras de sí. Así que el general Horrocks recibió órdenes directas desde Washington para que desistiera de su idea de inspeccionar aquellos subterráneos y que se encargara de que el ingreso a ellos fuera nuevamente sellado. Tras esta impactante situación, el Selen Newsrightus fue entregado a las tropas de la OTAN, que ocuparon el ayuntamiento por varios años debido a la Guerra Fría, y durante esos años, los soldados que se encargaban del lugar fueron los precursores de las más oscuras anécdotas sobre la actividad paranormal que se daba allí. Los soldados aseguraban escuchar gritos de dolor provenientes de los subterráneos. Era común ver sombras fantasmales por todas las instalaciones. La actividad poltergeist se volvió parte de la cotidianidad en el lugar, pues todos acostumbraron a ver muebles moviéndose por sí solos, crucifijos asegurados a las paredes que se giraban de la nada, objetos que salían disparados por los aires repentinamente, e incluso resultaba normal que en las noches, mientras los soldados trataban de dormir, sus camas comenzaban a sacudirse estrepitosamente. La gran mayoría de los soldados convivían con estos fenómenos tranquilamente, pero para los nuevos reclutas, estas situaciones eran completamente imposibles de asimilar, por lo que muchos de ellos comenzaron a desarrollar esquizofrenia, ansiedad aguda o simplemente terminaban con sus propias vidas en el ayuntamiento. Y esto continuó durante casi 40 años, hasta que a finales de la década de los 80, las tropas de la OTAN abandonaron el ayuntamiento y lo entregaron de vuelta al gobierno alemán.
Antes de ocupar el lugar, varios sacerdotes, espiritistas y expertos en el manejo de energías paranormales fueron invitados al ayuntamiento para tratar de limpiar espiritualmente el lugar, y al parecer esto se logró, pues aunque los fenómenos paranormales se siguen presentando, la intensidad de estos es actualmente mucho menor. Aún así, los sucesos que se registraron anteriormente en el Cele News son considerados como uno de los casos documentados de actividad paranormal más aterradores en la historia de Alemania, y cientos de preguntas continúan rondando por la cabeza de todos. ¿Será cierto todo lo que narró Jay Dentman, el experimentado buzo que había sobrevivido a cientos de batallas y estaba acostumbrado a verse cara a cara con la muerte? Según lo que narró Jay, él solo pudo llegar hasta el cuarto nivel de los subterráneos, así que ¿qué habría encontrado en caso de haber logrado llegar hasta el nivel 5? ¿Qué clase de horrores se ocultarán allí? ¿Y por qué los nazis cometerían este tipo de actos? ¿Acaso estarían solo motivados por la experimentación científica? ¿O quizás se trataba de algo más oscuro, y a esto se deben los pentagramas y símbolos que Jay vio en las paredes? Estas preguntas tal vez podrían responderse si las autoridades decidieran investigar nuevamente aquellos subterráneos, pero aunque actualmente extraer el agua resultaría mucho más fácil, al parecer nadie está interesado en reabrir nuevamente el lugar. Aunque muchos piensan que en realidad estos subterráneos ya fueron inspeccionados en su totalidad, pero esta operación se manejó en el más completo hermetismo y sobre lo que encontraron allí nunca podrá saberse. En fin, como vemos, de este enorme ayuntamiento solo surgen oscuros misterios, y aunque las autoridades no hablen públicamente del pasado del lugar y de las historias que se cuentan sobre él, el voz a voz y los reportes documentados dan fe de que todo lo que se dice es cierto, y de que algo inquietantemente tenebroso sin duda se oculta tras aquellas antiguas y enigmáticas paredes. Y eso es todo por ahora, amigos. Muchas gracias por ver el video y apoyarnos. Si lo disfrutaste, por favor no olvides darle like y suscribirte. También es importante darle a la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. Si quieres y puedes apoyarnos de una forma más directa, no olvides unirte a la familia de miembros del canal y comenzar a disfrutar de beneficios únicos que incluyen publicaciones y series exclusivas, además de muchas ventajas que te harán vivir el terror de una forma mucho más inmersiva. Te invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas podrás encontrar contenido completamente exclusivo. Igualmente, encontrarás los links directos abajo en la descripción. Así que nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.